Le he titulado a este mensaje, un título un poco raro, Entre el olvido y el recuerdo. Así le he titulado. Yo creo que en la vida de todos los seres humanos se desarrolla justamente entre estas dos cosas, entre lo que recordamos y aquellas cosas que nos olvidamos. Pero todos los seres humanos tenemos, yo noto que, incluso lo digo por propia experiencia, tenemos la tendencia natural a olvidarnos de aquellas cosas que son buenas, aquellas experiencias que nos han bendecido, incluso aquellos beneficios incluso que hemos recibido de otras personas o de otros lugares. Es como que siempre tenemos esa tendencia a olvidarnos de lo bueno, olvidarnos de lo que hemos recibido. Y si nos acordamos, si tenemos muy presente todo lo malo, todas las cosas negativas, incluso aquellas cosas que fueron traumáticas para nuestras vidas, esas cosas sí que no nos olvidamos. Es como que siempre están allí pendientes en nuestras vidas, en nuestro corazón. Incluso hay muchos que tienen como raíces de amarguras cosas que han vivido en el pasado y en algunos casos parece que permanecen allí como heridas abiertas que parece que nos condicionan nuestra marcha hacia adelante. Pero cuando venimos al Señor, cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, nos damos cuenta que esto tendría que ser al revés. Justamente, tendría que ser al revés. Tenemos que olvidarnos de lo pasado, tenemos que olvidarnos de lo viejo y sí tener muy presente lo bueno, lo que ha sido gracia, lo que ha sido bendición sobre nuestras vidas, pero por sobre todas las cosas hay un trabajo que nosotros los hijos de Dios, los creyentes, tenemos que realizar y es olvidar de las cosas malas, las cosas traumáticas, las cosas que fueron negativas que nos tocó vivir, porque tú sabes que las cosas negativas, las raíces de amarguras, aquellas cosas malas y negativas que nos tocó vivir en el pasado, es como que en la mayoría de los casos tira sobre nosotros, nos tira para atrás, es como que nos condiciona, no nos deja marchar hacia adelante, no nos deja mirar hacia el futuro con fe y con esperanza. Parece que esas cosas viejas siguen allí condicionando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso el Señor quiere que nosotros, todos los que somos hijos de Dios, podamos experimentar lo que nos dice el apóstol Pablo allí en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, 2 de Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasó? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que eso sea una experiencia real vivida por cada uno de nosotros. Debemos proyectarnos hacia adelante, no permitiendo que las cosas viejas nos condicionen. Esas cosas las tenemos que olvidar. Y algunos dirán, bueno, ¿y cómo se hace? Debemos olvidarlas. Dice la palabra de Dios que de aquellas cosas que nosotros nos arrepentimos, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Aleluya. Incluso tú sabes que el Señor se olvida de todas ellas. Todos aquellos pecados que nosotros hemos cometido en el pasado, cuando venimos al Señor, nos arrepentimos de ellos, dice la palabra que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y ¿sabes una cosa? El Señor se olvida de nuestros pecados. ¿Y sabes de qué manera se olvida? Dice que Él los echa al fondo del mar.
Ahí lo tenemos en Miqueas. Miqueas, el libro del profeta Miqueas, capítulo 7, versículo 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¡Wow! ¡Qué hermosa promesa!, ¿verdad? Todos nuestros pecados son echados al fondo de la mar. Eso quiere decir que Dios se olvida completamente. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se quedan como enganchadas al pasado, no se pueden olvidar, porque tú sabes que hay alguien que siempre está haciéndonos recordar aquellas cosas pasadas, aquellas cosas que hicimos mal, aquellas cosas errores que hemos cometido. Dice la Biblia que Satanás es el acusador de los hermanos y es como que él siempre está queriendo traer sobre nuestros pensamientos el recuerdo de las cosas viejas, incluso de aquellas cosas que ya nos hemos arrepentido. Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos y es como que siempre está ahí queriéndonos acusar de las cosas malas que hemos hecho. Fijaos lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Fijaos que aquí la palabra de Dios nos habla de que Satanás es el acusador de los hermanos. Y es el que nos acusa, dice, delante de Dios de día y de noche. Y esto me hace acordar, por ejemplo, el caso de Job, ¿no? Que casi todos los que conocemos la palabra del Señor sabemos de lo que pasó con Job, ¿verdad? Como Job, dice la Biblia, que era un hombre, y esto lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios mismo, que Job era un hombre extraordinario. Era un hombre, dice, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y no solamente lo dice la Biblia, sino que Dios lo dice. Así que si Dios lo dice, si después Dios le dice así a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Eso lo decía Dios. Así que sin duda que Job era así. Era un hombre, podríamos decir, santo, entregado, consagrado a Dios de una forma tremenda. Y allí es como que parece que el Señor aquí con Job, es como que el Señor allí es como que descorre un poquito el misterio, el mundo espiritual y nos deja ver un poquito algo de lo que pasa en las esferas espirituales. Y se ve que Dios y los siervos de Dios, todos los siervos de Dios en el espíritu, como Dios es Dios, se le tienen que dar cuenta a Dios de lo que hacen. Y en un determinado momento dice que apareció allí Satanás, dice, cuando todos los hijos de Dios se presentaban delante de él, y se aparece Satanás y Dios le dice: ¿y tú qué haces? ¿Cómo vas? Y aquí vengo de recorrer la tierra, dice Satanás. Y el Señor es como que le dice, a mí esto me ministra mucho lo que dice Dios, porque cuando Dios ve un hijo que le ama, un hijo que es fiel, un hijo que le honra, eso es algo que trae alegría, trae contentamiento al corazón de Dios. Y se ve que Dios estaba contento con Job. Y le dice a Satanás: ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Y empieza a decirle Dios todo lo que pensaba de Job, ¿no? Que no hay un hombre justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Y Satanás, que es el acusador de los hermanos, le dice: pero claro, Job, ¿cómo Job no te va a honrar si tú no has hecho más que bendecirle? ¿Cómo lo bendijiste? ¿Cómo lo prosperaste?
Quítale, empiézale a quitar las cosas que tú le diste. Vas a ver si no blasfema delante de ti en tu propia presencia. Así que simplemente no quiero abundar más en este relato, pero simplemente lo comento para reafirmar esto que estamos diciendo, que Satanás es el acusador de los hermanos. Si tú, por ejemplo, hay algo, tú sabes que a Dios nada se le pasa. Todo lo que tú haces, hasta en lo más secreto en tu vida, Dios lo sabe, Dios lo conoce, porque Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Él es omnipresente, está en todas partes con todo su ser y por lo tanto también es omnisciente, quiere decir que Él tiene conocimiento de todas las cosas. Así que a Dios no se le escapa absolutamente nada de todo lo que cada uno de nosotros hacemos, aún en la cámara más secreta, aún hasta cuando vas al baño. Dios te ve. No te asustes, pero es verdad. Y si hay algo que se le escapara a Dios, está Satanás para hacerle recordar. Así que por eso tenemos que tener cuidado cómo nos conducimos. Aquellas cosas que hacemos quizás que no son agradables al Señor, seguro que Satanás va a ir a decir, Señor, mira lo que está haciendo este. Y por eso muchas veces nuestras obras y muchas cosas que nosotros hacemos, le provocamos al Señor vergüenza, le provocamos dolor, porque siempre está Satanás ahí para reírse, para burlarse, para acusarnos. Pero ¿sabes una cosa más? Que Satanás no solamente nos acusa delante de Dios, sino que Él siempre está también pendiente para a nosotros acusarnos, condenarnos a nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. ¿Quién es el que dice, si el Señor dice que nuestros pecados Él los tira al fondo de la mar y se olvida, y cuando a ti te vienen esos pensamientos que ya tú lo has arreglado, lo has resuelto con el Señor y te vuelven a tu memoria, es que Satanás es sinvergüenza, se va al fondo de la mar, saca esos pecados y te los vuelve a echar por la cara. Yo recuerdo que hace algún tiempo atrás estaba en la consejería pastoral y vino una hermana, a contarme las luchas que ella tenía con cosas viejas, con cosas que ya habían pasado, y era constantemente, es como que le agarraba un espíritu de condenación por cosas que ella había vivido en el pasado y actitudes que ella había tenido con su familia, con sus hijos, y es como que permanentemente le venían a la memoria todas estas cosas y eso la hacía sentir muy mal y la tenía como condicionada en el camino y parecía que no podía seguir adelante, no podía avanzar. Entonces yo le dije, pero hermana, de estas cosas que te han tocado vivir, tú eres ya una hija de Dios, estas cosas te han tocado vivir cuando tú no conocías al Señor. Tú de todas estas cosas ya te has arrepentido. ¿Le has pedido perdón al Señor sobre estas cosas? Y ella me dice, sí, siempre, incluso siempre, cada vez que oro, cuando me vienen todas estas cosas, lloro y me arrepiento y le pido al Señor que me perdone y que me limpie. Bueno, querida hermana, el Señor ya te ha limpiado, el Señor ya te ha santificado, el Señor ya te ha lavado con su sangre, el Señor esos pecados ya lo echó al fondo de la mar. Así que eso es señal que el diablo es que está viniendo a señalarte. Así que dice la palabra de Dios también, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces le dije, a partir de ahora, cada vez que te vengan estos pensamientos, ya no ores más, ya no le pidas más a Dios que te perdone, ya no le pidas a Dios que te limpie con su sangre, porque ya te has arrepentido, ya el Señor te ha perdonado, ya el Señor ha echado eso al fondo de la mar. Así que ahora reprende al diablo cuando te vengan esos pensamientos y dile en el nombre de Jesús, diablo, vete, no vengas más con todas estas cosas, que estas cosas ya el Señor me ha perdonado, el Señor me ha limpiado. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así que hermano, yo te animo, no sé si hay personas que están pasando por lo mismo. Yo quiero animarte, querido hermano, si
si tú te has arrepentido ya de tus pecados y el enemigo sigue golpeando tu puerta con esa misma cosa, yo te animo a que te levantes en el nombre de Jesús y que reprendas al diablo de tu vida y que le digas que se vaya de tu vida y que ya no venga más con esas cosas. Y de esas cosas ya tienes que olvidarte definitivamente. Fijaos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que, queridos hermanos, de todos los pecados que hemos cometido, si nos hemos arrepentido, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y nada ni nadie en este mundo tiene la autoridad, queridos hermanos, para venir a acusarnos de aquellas cosas que ya Dios nos ha perdonado. Amén. Así que tenemos que plantarnos. Y ahí sí, de esas cosas, hermanos, tenemos que olvidarnos completamente. Hablando con otra hermana que había recibido maltrato físico y también psicológico del que era su pareja, Dios le ayudó en medio de su problema, en medio de su conflicto, Dios le ayudó a dejarlo y a separarse de él. Y al tiempo, ella se sentía tan restaurada por el Señor que comentaba que se había olvidado hasta incluso cómo era él. ¿Quién fue? ¿Quién es el que hace olvidar? El que hace olvidar es el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, si hay cosas que todavía la tienes allí muy presentes, pídele, Señor, ayúdame a olvidar que estas cosas ya no tengan nada que ver con mi vida. Aquellas cosas de las cuales el Señor te liberó, aquellas cosas de las cuales el Señor te limpió. Pídele al Señor que te haga olvidar completamente, para que ninguna de esas cosas condicionen el futuro. Aleluya. Amén. Estamos hablando que vivimos entre el olvidar y recordar. Hay cosas que tenemos que olvidar. Por ejemplo, todas estas que estábamos diciendo. Todas las cosas viejas, las cosas traumáticas, todas aquellas cosas que forman parte de nuestro pasado, todas aquellas cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Eso ya basta. Tenemos que olvidarnos. Hay gente que sigue enganchada pensando, de eso tenemos que olvidarnos. Pero ahora yo quiero hablarte, queridos hermanos, y es el rema de esta palabra que venía con mucha fuerza en estos días en mi corazón, la importancia de recordar aquellas cosas que han sido buenas y que el acordarnos de ellas nos ayudan a conducirnos por el buen camino y a tener la actitud correcta frente a las cosas que nos toca enfrentar. Por ejemplo, fijaos que en el Israel antiguo, las fiestas y las celebraciones tenían el objetivo no solamente de honrar al Señor, de hacerle fiesta al Señor, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios festivo. Nuestro Dios es un Dios alegre, es un Dios que le gusta la fiesta. Y había instituido una serie de fiestas durante el año en el pueblo de Israel, una serie de celebraciones, pero esas celebraciones no solamente traían honra y gloria al nombre del Señor, sino que la mayoría de esas fiestas servían para que el pueblo recordara eventos y cosas que Dios había realizado a favor de su pueblo, porque era necesario que el pueblo no se olvidara de aquellas cosas que Dios había hecho en favor de su pueblo. No solamente para que el pueblo se acordara y alabara y celebrara, sino que también sirviera como un testimonio para sus hijos, para que sus hijos también vayan aprendiendo y conociendo aquellas cosas que el Señor Jesús había hecho. Así que yo quisiera que veamos algunas fiestas con su significado. En Israel hay muchas fiestas, pero solamente quiero que veamos dos fiestas, porque estas dos fiestas que se realizaban
en el pueblo de Israel que eran conmemoratorias de cosas que Dios había hecho. Estas dos fiestas no solamente se celebran y se nos muestran en el Antiguo Testamento, sino que la vemos también que tienen un papel muy importante en el Nuevo Testamento y allí en la nueva dispensación, ya con la venida de Jesucristo. Por ejemplo, en primer lugar estaba la fiesta de la Pascua, que, bueno, es más conocida para nosotros, ¿verdad? Y era una fiesta que la celebraba todo el pueblo y que era un recordatorio de la liberación que el pueblo había tenido de los egipcios. Recordad que el pueblo estuvo en esclavitud con los egipcios y el Señor los liberó con mano poderosa, ¿verdad? Todos sabemos la historia de las plagas, etcétera, etcétera. Pero la última de las plagas, esa fue lo que produjo la libertad del pueblo, que fue cuando la matanza de los primogénitos, ¿recordad? La instrucción que Dios le había dado al pueblo que iba a pasar el ángel de la muerte y todas las familias de Israel tenían que matar un cordero, tomar la sangre, pintar el dintel de la puerta de las casas y cuando pasara el ángel de la muerte, en la casa donde veía el dintel pintado con la sangre, esa casa era librada. Pero en todas aquellas casas donde no tenía el dintel de la sangre pintada allí en la puerta, entraba el ángel de la muerte y mataba a los primogénitos. Y así fue que cuando tuvieron esta experiencia como esclavos en Egipto, eso es lo que tocó al faraón, porque en la casa de faraón entró el ángel de la muerte y le mató a su primogénito también. Entonces como que ya no quisieron saber nada con los israelitas y les dijeron que se vayan. Y encima no solamente dijeron que se vayan, sino que le daban sus joyas, todo lo que tenían. Y por favor váyanse. Entonces ahí el pueblo fue liberado. Entonces la Pascua celebraba el pueblo, siempre era como un recordatorio de cuando el Señor los libró de la esclavitud. Y todos sabemos que ese sacrificio del cordero, la sangre que libraba del ángel de la muerte no es otra cosa también que una representación de la salvación, de lo que vino Jesucristo a hacer también sobre la vida de la humanidad y de todos nosotros. A través de Jesucristo, que fue el Cordero de Dios, nosotros recibimos también la salvación. Hemos recibido la liberación de nuestra esclavitud, del pecado a través de la sangre de Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Amén! Por eso, el pueblo celebraba la Pascua por años. Y después, queridos hermanos, después que vino Jesucristo es nuestra Pascua. Y por decirlo de alguna manera, el símil de la Pascua en el Nuevo Testamento podríamos decir que es la cena del Señor. Tiene el objetivo, uno de los objetivos que tiene el Señor dio un mandamiento, dijo que teníamos que nosotros sus hijos teníamos que compartir el pan y el vino, reunirnos vez tras vez para celebrar la cena. Y lo teníamos que hacer hasta el día que Él viniera. Y esa celebración era un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y una proclamación de lo que el Señor Jesucristo hizo. En la última cena, ya sabéis, el Señor tomó el pan, tomó el vino. Él habló de que era su cuerpo, que era su sangre. Dijo que eso lo teníamos que hacer hasta el día en que Él viniera a buscarnos nuevamente. No dijo con qué frecuencia. Por eso, a través de la historia, los cristianos lo han interpretado de distintas maneras. Hay personas que lo hacen una vez al mes, como lo hacemos nosotros. Hay otros que lo hacen todos los domingos, celebran la Santa Cena. Otros lo hacen cada 3 meses, otros una vez al año. No importa. Bueno, la iglesia primitiva lo hacían todos los días. Pero no importa, el Señor quiere que celebremos la cena del Señor. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos recordando, estamos recordando y dándole gracias al Señor por lo que Él
hizo a favor de este mundo y a favor de nuestras vidas. Así que, hermanos, la Pascua, la cena del Señor, eran actos no solamente de celebración, de alabanza, de gloria al Señor, sino eran actos que tenían por fin el recordar. No tenemos que olvidar aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros también, queridos hermanos, no debemos olvidarnos de dónde el Señor nos sacó, para que siempre estemos agradecidos, porque tenemos la tendencia a olvidarnos, ¿verdad? Tenemos que olvidarnos de lo malo, olvidarnos de lo viejo, pero nunca nos tenemos que olvidar, hermanos, de dónde venimos. Nunca debemos olvidarnos, queridos hermanos, de dónde el Señor nos sacó. Porque si nos olvidamos, perdemos la visión. Si nos olvidamos de dónde nos sacó, perdemos la gracia, perdemos la gratitud, perdemos el enfoque de lo que Dios está queriendo con nuestras vidas. Y hay mucha gente que después que ha sido bendecida por el Señor, después que se olvidan de las bendiciones del Señor. Y hasta incluso muchos hasta se apartan de los caminos del Señor. Porque ya se han olvidado de todas las bendiciones que recibieron. Incluso fijaos lo que le pasaba al pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba, estaban allí en el desierto, ¿cuántas veces se levantaban en contra de Moisés? Y decía, pero sí tendríamos que habernos quedado en Egipto. Y ya se habían olvidado de lo que le pasaba vivir en Egipto. Si Dios realmente respondió para liberarlos de Egipto, porque el pueblo dice que clamaba desesperadamente, porque la opresión que tenía el faraón sobre los hijos de Israel era terrible. Y cada vez que pasaba una de las plagas, la mano de faraón se endurecía cada vez más por el pueblo. Y el pueblo clamaban desesperadamente. Y estando en el desierto, no queriendo pagar el precio que el Señor les estaba queriendo hacer pagar, porque les estaba llevando a la tierra prometida, hubo momentos que el pueblo parece que se olvidó. ¿Y de qué se acordaban? Y me acordaba cuando nos sentábamos frente a las ollas y comíamos y tal. Y ¿se acordaban solo de eso? Ya se habían olvidado de la liberación, se habían olvidado cómo el Señor los liberó con mano poderosa, cómo el Señor los libró del ángel de la muerte, cómo el Señor los libró también cuando cruzaron el Mar Rojo, cómo los milagros y las cosas que Dios había hecho. Por eso el Señor, a través de las festividades y a través de las distintas cosas, era que recordaran, que no se olvidaran. Y así también, queridos hermanos, nosotros no debemos olvidarnos de aquellas cosas que el Señor ha hecho por nosotros y deberíamos traerla vez tras vez, traer la memoria para estar agradecidos, para que no seamos desagradecidos al Señor. Y hay personas también que pasan en lo natural, en lo material, que se olvidan de sus orígenes humildes. ¿Cuánta gente hay que prospera, parece de la noche a la mañana, y andan mirando a todos, se creen los... ¿no? Aquellas personas que son ricas de cuna son más sencillos, ya es como que están acostumbrados. Pero el piojo resucitado, yo le llamo piojo resucitado, ¿no? Ese que de la noche a la mañana alcanzó algo, ya empieza a mirar a todo por sobre el hombro. Se olvidan de dónde lo sacó. No pueden mantenerse en humildad porque se olvidan de dónde venían. Y hoy ya están ahí andando por la vida como quieren. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, para que siempre tengamos gratitud al Señor y a la vez podamos también nosotros que somos hijos de Dios identificarnos con aquellos que están
en las mismas condiciones que estábamos nosotros. ¿Por qué te crees que Dios te sacó de donde te sacó? ¿Por qué tú crees que Dios te ha hecho pasar por las experiencias que tuviste que pasar? Porque Dios quiere que a través de las experiencias que el Señor ha permitido que tú pases en la vida, puedas tener la apertura y puedas tener, por decirlo de alguna manera, el feeling, puedas tener la actitud para poder ayudar a aquellas personas que están pasando por lo mismo. ¿Quiénes más pueden? Aleluya. Vamos a darle gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién puede comprender más a un drogadicto si no es alguien que ha salido de la droga? ¿Quién más puede comprender a una prostituta? Alguien que salió de allí. ¿Quién más puede ayudar a las personas que tienen problemas con el alcohol si no es aquellos que también han pasado por ahí? O sea, de lo malo y de lo negativo, aquellos que nos condiciona el futuro, nos vamos a olvidar. Pero de dónde el Señor nos sacó, sí que nos tenemos que acordar. Porque seguramente el Señor, todo lo que nosotros hemos vivido quizás tiene que ver con lo que Dios quiere con nosotros. Tiene que ver quizás con el futuro que el Señor tiene para nuestras vidas. Aleluya. Y yo he notado una cosa, viendo lo que Dios hace, y es que nosotros los seres humanos necesitamos tener también referencias en nuestras vidas, cosas físicas que nos hagan recordar. Recién dijimos que un ejemplo son, por ejemplo, las festividades en Israel. Pero también Dios le ordenó a Moisés que preparara al pueblo, porque al salir del desierto y entrar a convivir en la tierra prometida, ellos iban a convivir con pueblos paganos, iban a convivir con pueblos que tenían otros dioses, iban a convivir con pueblos que tenían otras costumbres. Ustedes saben que el pueblo, los 40 años que vivió en el desierto, ellos estaban viviendo en un macroclima espiritual. Ellos prácticamente no tenían contacto con otro tipo de personas, no tenían contacto con ninguna clase de gente, vamos a decir así, extranjeras. El pueblo de Dios estaban ahí bajo la cobertura de Dios en el desierto. La nube de la presencia de Dios estaba durante el día y la columna de fuego de noche. O sea que ellos vivían en un macroclima espiritual en el desierto. Pero cuando ellos iban a entrar a conquistar la tierra prometida, el pueblo allí se iba a enfrentar, iban a empezar a tener relación, contacto también con otra gente. Entonces es como que Dios le da instrucción a Moisés para que el pueblo realmente se preparara, se afincara con respecto a la palabra, a los mandamientos que Dios les había dado, para que no se olvidaran y se mantuvieran firmes en los mandamientos del Señor. Fijaos lo que dice ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Deuteronomio 6, del 1 al 9. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Dice: para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como os ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y atención acá: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es
Este era el mandamiento que ellos tenían que memorizar. Esto es como que Dios le está diciendo a Abraham, y bueno, y se lo dice al pueblo a través de él, esto es algo que vosotros no podéis olvidar. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal que Dios quería que el pueblo lo tuviera presente y que Dios quiere también que nosotros lo tengamos presente. Porque si nosotros tenemos nuestra fe puesta en el Señor y le amamos a Él con todo lo que somos y con todo lo que tenemos, hermano, a partir de ahí podemos vivir como a Dios. Si realmente nosotros le amamos a Dios con todo nuestro corazón, vamos a vivir realmente la vida que Dios quiere que vivamos. Amén. Entonces, fijaos, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero no conforme con que estén en el corazón. Dice, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. El Señor quería que los mandamientos de Él, y en especial de que tenían que amar a Dios con todo su corazón, Dios quería que no se olvidaran. ¿Y de qué manera? Lo tenían que repetir, repetírselo a ellos mismos, repetírselo a sus hijos, hasta ahí en la pulserita, está bien la pulserita, ¿no? Una pulserita, una diadema, hasta en la frente, y escríbelo en los postes de tu casa, escríbelos en las paredes. Y a mí esto me hace pensar, hermanos, que la importancia que tiene el recordar. Hay cosas, hermanos, que Dios no admite que nos olvidemos. Y nosotros también tenemos que colaborar con Dios, sabiendo que somos olvidadizos. Tenemos que colaborar con Dios para siempre tenerlas presentes y siempre estar recordándolas en nuestras vidas. Qué importante tener en nuestras casas, ¿no? Esos cuadros con textos bíblicos, ¿no? ¿Lo tienes en tu casa? ¿Tienes cuadros con textos bíblicos? ¿Con promesas bíblicas? Qué importante es poder tener partes de la palabra de Dios en aquellos lugares especiales que estamos en nuestra casa para que no nos olvidemos. Recordad que hace algunos años el Señor nos habló aquí como congregación sobre el cuadro de Obed-Edom. ¿Cuántos tienen el cuadro de Obed-Edom en su casa? Hay mucho que le falta, el cuadro. Ese cuadro del Obed-Edom fue una palabra que el Señor nos dio. Y todos aquellos que escuchamos ese mensaje nos comprometimos de hacer de nuestras casas un lugar que a Dios le guste habitar. Un lugar donde su presencia, donde hicimos un pacto, unas promesas delante del Señor y nos hemos comprometido en ponerlo en nuestra casa en un lugar visible. Tú entras a mi casa, enseguida te encuentras con el cuadro de Obed-Edom. No te olvides que esta casa es del Señor. Que acá en esta casa se tiene que honrar a Dios. Hay promesas en esta casa que le hemos hecho a Dios. Bueno, es necesario que tengamos cosas escritas. Es necesario que nosotros mismos pongamos señales y cosas que nos hagan recordar aquellas cosas que tenemos que recordar y tenerlas presentes. Porque por propia naturaleza somos muy olvidadizos. Dígale que está a tu lado, eres muy olvidadizo. Vamos. Trabaja con tu mente para recordar. Aleluya. La otra fiesta que quiero mencionar es las fiestas de las semanas.
también llamada la fiesta de la cosecha, o también se le llamaba Pentecostés. La palabra Pentecostés se le llamaba así porque habían pasado 7 semanas que las separaban de las fiestas de la celebración de la Pascua, que era el principio de la cosecha y era para traer a Dios los primeros frutos, renovar el pacto y agradecer a Dios por su provisión. Se celebraba también la entrada a la tierra prometida y la abundancia de esa tierra. Y era muy importante recordar todo ello. Así que fijaos, las fiestas de la semana era algo que se realizaba siempre en Israel. Y era para traer los primeros frutos, era para celebrar al Señor, hacer fiestas, pero por sobre todas las cosas recordar que los frutos, los primeros frutos son para Dios. Es que el Señor es el que nos da los frutos. Sí, amén. El Señor es nuestro proveedor. Estamos reconociendo que Él es nuestro proveedor. Y era como que el Señor quería que el pueblo en ningún momento se olvidaran. Y ahí había una festividad, una celebración para que el pueblo tuviera presente todas esas cosas que el Señor hacía con su pueblo. Así que tenían los primeros frutos, reconocer que Dios era su proveedor, reconocer también la entrada a la tierra prometida. Así que todo eso se celebraba, ese gran, por decirlo así, también se le llamaba Pentecostés. Y ahora me llama a mí la atención que, fijaos que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés es el día también, en Pentecostés es cuando se manifiesta el Espíritu Santo. Aleluya. Es ahí donde viene el bautismo del Espíritu Santo y es como que oficialmente nace la iglesia del Señor allí con la venida del Espíritu Santo justamente en Pentecostés. Por eso, queridos hermanos, nunca deberíamos olvidarnos. En la iglesia nunca deberíamos olvidar de que hubo un Pentecostés. Y debemos buscar siempre su manifestación. El Espíritu no puede pasar desapercibido, queridos hermanos, no puede pasar desapercibido ni en la iglesia ni en nuestras vidas. Recordad que el Señor, cuando le dio la instrucción ya de despedida a los discípulos, les dijo que se fueran y esperaran que viniera el Espíritu Santo, que por decirlo de alguna manera, que esperaran el Pentecostés, para que a ellos les quede presente que ninguna cosa podían hacer en la obra de Dios, en la iglesia, si no era por la obra del Espíritu Santo. Tenía que llegar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les guiara y les inspirara para hacer todo lo que había que hacer en la obra del Señor. Hermanos, no debemos olvidarnos nunca de que hubo un Pentecostés. Nunca debemos olvidarnos del Espíritu Santo. Al contrario, buscar, hermanos, que el Espíritu Santo cada vez esté más vigente en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Nosotros también tendríamos que recordar, queridos hermanos, aquellas cosas que Dios nos ha hablado y nos ha prometido. ¿Cuántas cosas el Señor te ha hablado? ¿Cuántas cosas el Señor ha dicho que va a hacer con tu vida? Hay muchas cosas que el Señor ha dicho que va a hacer con nuestra vida y muchos de nosotros quizás nos hemos olvidado. Yo esta semana estaba meditando en esta palabra en un momento que estaba de oración. De golpe empezaron a venir a mi recuerdo cosas que Dios dijo que iba a hacer en mi vida, que iba a hacer conmigo. Y que me di cuenta que todavía el Señor no las hizo. Que todavía el Señor no las hizo y es como que de golpe, es como que el Espíritu Santo me volvió a activar. Y a decir, Señor, esto que tú me dijiste, todavía no lo he visto. Y me propongo a luchar y a pelear para verlo. Amén. Siento como que el Señor en estos días me está como activando espiritualmente porque me está haciendo recordar cosas que el Señor dijo y que todavía no las ha hecho.
¿Cuántas cosas Dios ha dicho que va a hacer con nosotros, hermanos? Y que todavía no han sido hechas. ¿Cuántas cosas hay que el Señor todavía, hermanos, quiere hacer en este tiempo? Y Dios quiere que de verdad nosotros nos podamos disponer nuestros corazones para que el Señor las pueda hacer. Aleluya. Queridos hermanos, el Señor quiere. Yo te quiero desafiar. No sé por qué creo que el Señor trae esta palabra, queridos, en esta mañana. El Señor me la trajo a mí en estos días y sentí de compartirla en esta mañana aquí con vosotros, que tenía esta oportunidad. Pero siento en mi corazón de que hay muchas cosas que el Señor les ha hablado a muchos de vosotros y que os habéis olvidado. Y que el Señor ahora a través de esta palabra es como que está ahí como sacudiéndole un poquito el polvo, ¿no? Como desempolvando esas palabras que te estabas olvidando. Y que puedas decir, Señor, esto tú dijiste que lo ibas a hacer. Señor, ahora yo me dispongo para que tú puedas hacerlo y que podamos buscar en este tiempo esa renovación espiritual, queridos hermanos, porque el Señor permanentemente Él quiere renovar la gracia, la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya. Concluyendo, le voy a pedir a los músicos, por favor, si me pueden ayudar. Vamos terminando. Así que concluyendo, hermanos, este mensaje, olvidemos las cosas malas y traumáticas que hemos vivido. Ellas ya no tienen nada que ver con nosotros. Recuerda, todo lo viejo el Señor lo echó al fondo de la mar. Dile a tu hermano que está a tu lado, todo lo viejo, acuérdate, recuerda, todo lo viejo. Ya está. Se acabó. Nunca más. Nunca más, nunca más, nunca más. Y lo otro, lo último, y con esto terminamos. Recuerda, trae a memoria de dónde el Señor te sacó para que seas consciente de tu identidad. Recuerda lo que el Señor dijo que iba a hacer contigo, para que no te enfríes, sino para que te puedas proyectar hacia adelante. Aleluya. Amén. Vamos a mirar hacia adelante. Amén. No vamos a mirar ni a los costados, ni vamos a mirar para atrás. Vamos a mirar para atrás solamente para recordar lo que Dios quiere que nosotros recordemos, para que no perdamos la perspectiva de futuro, para que no perdamos la perspectiva hacia dónde el Señor nos está llevando. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya.